Bienvenido a Numi. Y en esta presentación vamos a ver cómo se forman preguntas en inglés. Esta presentación forma parte de la pastilla sobre el verbo to do. Puedes encontrar la pastilla completa en la página web numi.com. Empecemos. Partimos de una oración afirmativa en el presente simple. En este caso, nuestro ejemplo es She plays the piano. Primero vamos a construir una pregunta cerrada. Para eso necesitamos extraer la conjugación del verbo principal, igual que cuando queremos construir preguntas. Después de eso, tenemos que incluir el verbo to do, que va a funcionar como verbo auxiliar. Va a absorber la conjugación original. Transferimos la conjugación al verbo auxiliar. Para terminar, cambiamos el orden del sujeto y el verbo auxiliar to do. Y listo, tenemos una pregunta cerrada. Veamos unos ejemplos. En el ejemplo They play football, la conjugación del verbo es la forma base. Incluimos el verbo to do como auxiliar. Transferimos la conjugación del verbo principal, o sea, la forma base, al auxiliar. Y cambiamos el orden del sujeto y el verbo auxiliar. El siguiente ejemplo está en el pasado simple. Sacamos la conjugación del verbo principal. En este caso, la conjugación es pasada. Incluimos el verbo auxiliar y le pasamos la conjugación original. Y otra vez, para terminar, cambiamos el orden del sujeto y el verbo auxiliar. También podemos usar el verbo to do como verbo principal. La pregunta cerrada se construye de la misma manera. Sacamos la conjugación del verbo principal. Otra vez, la conjugación es pasada. Incluimos el verbo auxiliar to do y le pasamos la conjugación original. Y para finalizar, cambiamos el orden del sujeto y el verbo auxiliar. Ahora, ¿qué significado tiene el verbo auxiliar en estos casos? Primero, tenemos el auxiliar to do en el presente o pasado. Después, viene el sujeto, seguido por el verbo principal. Y finalmente, tenemos un objeto. El verbo auxiliar nos indica tiempo, aspecto, modo y voz. No tiene significado semántico. El verbo to do como auxiliar es un indicador gramático. Nos da información sobre la conjugación que originalmente estaba en el verbo principal. No significa nada más que activo, indicativo, simple, pasado o presente. El sujeto nos da la persona. En español podemos prescindir del sujeto explícito, ya que está incorporado en la conjugación misma. En inglés, estamos obligados a mencionar el sujeto explícitamente, ya que el verbo no nos indica. El verbo principal solo menciona el tipo de acción. Está en su forma base, ya que le quitamos su conjugación original. Su conjugación ahora está en el verbo auxiliar to do. Y por último, tenemos el objeto. No todos los verbos necesitan un objeto, pero los objetos nos dan más información sobre el qué, cuándo, cómo o dónde, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se forman las preguntas abiertas. Esta construcción se basa en la construcción anterior. Empezamos con una pregunta cerrada. En este caso, Does she play the piano? Y añadimos la palabra o frase interrogativa. A veces tenemos que eliminar el objeto por el cual estamos preguntando. En esta ocasión preguntamos por el objeto the piano, entonces tenemos que eliminarlo. Vamos a ver unos ejemplos en los cuales no tenemos que eliminar el objeto. El primer ejemplo es Do they play football? Podemos hacer algunas preguntas abiertas. How often do they play football? No tenemos que eliminar el objeto porque estamos preguntando por otra cosa. When do they play football? Otra vez, estamos preguntando por algo diferente, por eso no tenemos que eliminar el objeto. Where do they play football? Estamos preguntando por el lugar. El objeto se queda. El siguiente ejemplo es Did we work yesterday? Podemos preguntar el por qué. Podemos preguntar por el dónde y no tenemos que eliminar el objeto. En el caso del cuándo, sí nos toca eliminar el objeto. En el último ejemplo, empezamos con la pregunta cerrada
Did I do homework? Es muy normal usar el verbo to do como verbo auxiliar y verbo principal en la misma oración. Podemos convertir esa pregunta cerrada en una abierta con simplemente añadir una palabra o frase interrogativa. Tenemos When did I do homework? Where did I do homework? Y finalmente, What did I do? Por supuesto, en el último caso eliminamos el objeto que estaba. Es necesario indicar que no todas las preguntas abiertas se forman así. Tenemos una excepción, es decir, pregunta sujeto. Esas preguntas no requieren del verbo to do como verbo auxiliar. Esas preguntas se forman partiendo de una oración afirmativa y solo cambiamos el sujeto por la palabra o frase interrogativa. Tenemos la oración She plays the piano. Eliminamos el sujeto she y lo sustituimos por la palabra who. Lo mismo podemos hacer con los ejemplos anteriores. En el caso de They play football, al preguntar por el sujeto, además de sustituir el sujeto por la palabra who, también tenemos que cambiar la conjugación a tercera persona singular, ya que esa forma representa personas en general, cuando no sabemos quién o quiénes. En preguntas en el pasado simple, mantenemos la conjugación original, como podemos ver en los ejemplos Who worked yesterday? Y Who did homework? Y así es como se forman preguntas en inglés. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que el asunto haya quedado más claro. Gracias por tu visita a Numi y hasta la próxima.